Atención, si vives solo, este mensaje puede cambiar radicalmente tu forma de habitar el mundo y tu propia alma, porque lo que muchos llaman libertad puede ser en realidad una trampa silenciosa, una rutina sin sentido, un cuerpo sin energía, una mente desordenada y un espíritu apagado. ¿Te sientes estancado, distraído o emocionalmente agotado desde que vives solo? ¿Sientes que has perdido el rumbo, que tus días se diluyen sin propósito y que tu entorno ya no refleja la persona que alguna vez soñaste ser? Este no es un video más. Este es un llamado urgente para quienes, sin darse cuenta, están saboteando su salud, su equilibrio emocional y su desarrollo personal desde dentro de su propia casa. Hoy vas a descubrir 11 errores devastadores que pueden estar robándote felicidad, sabiduría y energía, sin que lo notes. Y lo más importante, vas a aprender cómo corregirlos con disciplina, con filosofía, con poder interior, a través de enseñanzas basadas en el estoicismo, en la vida práctica y en la verdad profunda que transforma. Porque vivir solo no es una excusa para descuidarte. Es una oportunidad sagrada de convertir tu hogar en un templo, tu rutina en una obra de arte y tu soledad en un camino hacia la libertad más poderosa de todas, la libertad del alma entrenada. Pero antes de comenzar, te pido algo muy importante. Más del 70% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si este contenido resuena contigo, suscríbete ahora. Activa las notificaciones y acompáñanos en esta jornada de despertar. Porque aquí, cada video no es solo contenido, es una herramienta espiritual para tu evolución. Y ahora sí, prepárate, porque lo que viene puede sacudirte por dentro. Vamos a comenzar. Es curioso cómo aquello que nos rodea, poco a poco, se convierte en un espejo de lo que cargamos por dentro. Una casa desordenada no es solo un conjunto de objetos fuera de lugar. Es la manifestación externa de una mente saturada, de emociones no resueltas y de una vida que perdió el ritmo. Cuando alguien vive solo, es fácil caer en la trampa de dejar que el entorno se degrade lentamente, como si no hubiera testigos. Pero sí los hay. Cada rincón sucio, cada plato acumulado, cada ropa sin doblar es testigo de un estado emocional que clama por atención. El estoicismo enseña que la disciplina exterior es el primer paso para ordenar el caos interno y que no hay desarrollo personal sin un espacio que refleje paz. Imagina esto. Te despiertas por la mañana y lo primero que ves es una mesa abarrotada, un piso polvoriento y una pila de ropa esperando por atención. Sin darte cuenta, esa imagen se incrusta en tu mente como un mensaje sutil de desorden, transmitiéndote que tu día también será caótico. La filosofía estoica nos recuerda que somos dueños de nuestra percepción, pero también que esa percepción se alimenta de los estímulos del entorno. Vivir en desorden no es inofensivo. Moldea nuestro humor, nuestra energía y nuestra disposición a actuar. La felicidad, muchas veces, comienza con gestos simples. Una cama bien tendida, una cocina limpia, un ambiente que inspire serenidad. No se trata de convertirse en un perfeccionista obsesivo, sino en alguien que respeta su espacio como una extensión sagrada de su alma. Un hogar limpio y organizado no es solo un lujo estético, es un acto de amor propio. Cuando cultivamos orden a nuestro alrededor, estamos enviando al universo una señal clara. Estoy listo para recibir claridad, equilibrio emocional y propósito. Desde la mirada estoica, limpiar no es una tarea banal. Es una forma de meditación en movimiento, una manera de practicar la disciplina y de entrenar la mente para enfocarse en lo esencial. El caos visual genera ruido mental. El orden, en cambio, abre espacio para la contemplación y la acción consciente. Muchos dicen, pero si vivo solo, ¿para qué ordenar? Precisamente por eso,
porque vivir solo es un privilegio que también implica una prueba de carácter. No tener a alguien que observe tus hábitos es una invitación peligrosa al descuido. Aquí es donde el verdadero estoico se distingue. Hace lo correcto incluso cuando nadie está mirando. El desarrollo personal florece en esos detalles silenciosos. Aquel que mantiene su casa en orden sin que nadie lo exija, está desarrollando una virtud poderosa, la autodisciplina. Y esa es la base de cualquier transformación duradera. No esperes a que tu entorno te abrume para actuar. Hazlo hoy, como un ritual de poder personal. Si sientes que ordenar tu casa es una tarea pesada, tal vez es porque estás cargando más peso emocional del que imaginas. Pregúntate, ¿qué parte de mí estoy postergando al no organizar este lugar? Cada objeto tiene un significado. Cada acumulación esconde una emoción no resuelta. El acto de limpiar puede convertirse en una oportunidad para liberar no solo espacio físico, sino también espacio mental y espiritual. Desde el enfoque de la filosofía estoica, esta práctica puede ser una forma de oración, un momento de introspección donde cada movimiento tiene un sentido, cada decisión es una expresión de intención. Así, mantener tu hogar limpio no es simplemente una cuestión estética, sino una declaración de principios. Es decirle a la vida, estoy aquí, presente, comprometido con mi paz interior. Cuando el entorno comienza a reflejar orden, la mente se aquieta, el corazón se serena y la felicidad encuentra espacio para florecer, porque no se puede cultivar una vida equilibrada en medio del caos. Y si realmente deseas avanzar en tu camino de crecimiento, el primer paso, aunque parezca pequeño, es poner en orden el lugar donde descansas, piensas y sueñas. Desde allí, damos paso al siguiente error que muchos cometen al vivir solos. Comer no es simplemente una necesidad fisiológica, es un acto de conciencia, un momento íntimo donde el cuerpo y el alma dialogan en silencio. Pero cuando uno vive solo, este ritual sagrado muchas veces se degrada hasta convertirse en una rutina mecánica, desordenada y descuidada. Se come de pie, frente a una pantalla, sin gratitud, sin presencia. Se recurre al ultraprocesado, al rápido, al fácil, sin notar que cada bocado es también una decisión sobre el tipo de vida que se está construyendo. El estoicismo enseña que todo lo que introducimos en nuestro cuerpo afecta nuestra mente y, por tanto, también nuestro equilibrio emocional, nuestra disciplina y nuestra capacidad de vivir con propósito. ¿Y qué ocurre cuando esto se convierte en hábito? Poco a poco, el cuerpo comienza a reclamar, la fatiga se instala, la mente se vuelve más perezosa, el sueño se perturba y las emociones oscilan sin control. Una alimentación sin orden es como una vida sin norte. Y lo más peligroso es que muchas veces no se nota el deterioro porque viene disfrazado de comodidad. Se piensa, no tengo tiempo para cocinar, no vale la pena preparar algo solo para mí. Pero la verdad es que estas excusas son reflejos de una autoestima tambaleante. Vivir solo no es excusa para descuidarse. Al contrario, es una oportunidad para demostrar que uno puede cuidarse a sí mismo con amor, con respeto y con intención. Preparar tus alimentos puede ser, desde la perspectiva estoica, una práctica espiritual. No se trata de convertirse en un chef, sino en alguien consciente de lo que necesita y de cómo se nutre. Cocinar con tus propias manos es un gesto de poder interior, una forma de meditación activa que fortalece la voluntad y la presencia. Es poner orden en el caos del día. Es regalarte salud emocional y física sin depender de nadie. Cada vez que eliges lo natural sobre lo artificial, cada vez que prefieres una infusión de hierbas a una bebida azucarada, estás reforzando tu desarrollo personal y tu autodisciplina. Además, cuando cuidas tu alimentación, te vuelves más consciente de tu estado emocional.
Comienzas a identificar cuándo comes por hambre real y cuándo lo haces para llenar vacíos más profundos. Esta distinción es clave para cultivar el equilibrio emocional, porque muchas veces lo que parece una necesidad física es en realidad una llamada del alma que pide atención. El estoico sabe observarse, sabe detenerse antes de actuar por impulso, sabe elegir lo que le conviene antes que lo que le apetece. Esta es la esencia de la disciplina, renunciar a lo fácil en favor de lo correcto, y no se trata de perfección, sino de dirección. Habrá días en que comerás cualquier cosa, sí, pero que esos días no se conviertan en tu norma. Que no olvides que tienes la capacidad de elegir, de volver al centro, de retomar el control. No permitas que el hecho de vivir solo te desconecte de la belleza de cuidarte. La salud mental, la claridad de pensamiento y la felicidad genuina están íntimamente ligadas a lo que decides consumir día a día. Cada plato puede ser una oración, un agradecimiento, una reafirmación de tu compromiso contigo mismo. Así, cuando tu cuerpo esté nutrido, tu mente descansada y tu espíritu en paz, te darás cuenta de que no estás solo, estás contigo, y eso es suficiente para seguir construyendo una vida fuerte, estoica y serena. Desde esta base, podemos mirar hacia otro de los errores silenciosos que afectan profundamente la salud emocional de quienes viven solos. El aislamiento social, la soledad, en su forma más pura, puede ser una bendición. Es ese espacio donde uno se encuentra consigo mismo, donde puede escuchar su voz interior sin interferencias. Pero cuando esa soledad se convierte en aislamiento, el alma empieza a marchitarse. Vivir solo no significa desconectarse del mundo. El estoico no teme estar solo, pero tampoco desprecia la compañía de los sabios, de los amigos verdaderos, de los vínculos que enriquecen. Cuando el aislamiento se instala como norma, la vida pierde color, el diálogo interno se torna una espiral y la salud emocional comienza a deteriorarse lentamente. Uno de los mayores engaños del aislamiento es la falsa sensación de protección. Así nadie me hiere, así nadie me juzga. Pero ese muro que uno construye para evitar el dolor también impide la entrada de la luz. El desarrollo personal necesita de contraste, de conversación, de espejo. Necesita del otro para ver lo que uno no alcanza a notar por sí mismo. El estoicismo nos invita a cultivar relaciones virtuosas, no por necesidad, sino por expansión, porque en el intercambio genuino, en la risa compartida, en el silencio acompañado, también se revela la sabiduría de la vida. Hay quienes, al vivir solos, se vuelven prisioneros de su rutina. Dicen que están bien así, que disfrutan de su libertad, pero en el fondo sienten un vacío que no saben nombrar. Y ese vacío se llena muchas veces con distracciones, con comida, con redes sociales, con trabajo excesivo, pero ninguna de esas cosas sustituye una conversación sincera, un abrazo espontáneo, una mirada comprensiva. La felicidad, como decía Séneca, también se alimenta de afecto. Y el equilibrio emocional se fortalece cuando hay un círculo humano que nos recuerda quiénes somos. No necesitas estar rodeado de multitudes. Basta con una o dos personas con quienes puedas ser auténtico, con quienes puedas compartir tu verdad, sin máscaras. Pero para eso, primero hay que derribar el muro del orgullo, del miedo, de la autoexigencia tóxica. Hay que tener el coraje de mostrarse vulnerable. Porque abrir el corazón, en lugar de debilitarte, te hace más fuerte. El estoico no huye de las emociones, las observa, las acepta y las transforma en poder interior. El aislamiento, por el contrario, solo perpetúa el miedo a ser visto tal cual uno es. Buscar compañía no es una señal de debilidad, es un acto de sabiduría, es reconocer que somos humanos, que necesitamos conexión, que nuestra alma se expande cuando es compartida. Así como un jardín necesita sol y agua, el corazón necesita contacto y presencia.
No esperes a tocar fondo para darte cuenta de esto. No necesitas estar mal para buscar ayuda, para extender la mano, para decir quiero compartir mi camino. La vida florece cuando se vive en red. Y esa red, incluso pequeña, puede ser tu mayor fuente de equilibrio emocional. Y así como el aislamiento apaga lentamente la luz del alma, hay otro hábito sutil que afecta profundamente a quienes viven solos: alterar el sueño. Dormir no es simplemente cerrar los ojos, es un ritual sagrado de restauración física, mental y espiritual. Pero cuando se vive solo y no hay horarios que cumplir, ni testigos que regulen nuestros hábitos, es fácil caer en la trampa de postergar el descanso. Uno empieza a acostarse más tarde, a levantarse sin propósito, a vivir en un desorden silencioso que poco a poco va desgastando el cuerpo y la mente. Desde la mirada estoica, alterar el sueño es alterar la armonía interna. Es sabotear el equilibrio emocional que tanto se necesita para enfrentar los desafíos de cada día con serenidad y fortaleza. La disciplina comienza al anochecer. Dormir a la hora correcta es un acto de autodominio, una declaración silenciosa de que uno respeta su cuerpo y su mente. El desarrollo personal no florece en la fatiga crónica ni en las noches interminables de distracción. El estoico sabe que cada decisión que toma al final del día influye directamente en su claridad mental, en su capacidad de meditación y en la fortaleza de su voluntad. Una mente descansada es una mente que puede pensar con lucidez, responder con sabiduría y actuar con compasión. Pero una mente privada de sueño es presa fácil de la irritación, la confusión y la indecisión. Además, alterar el sueño desestabiliza las emociones. La tristeza se intensifica, la ansiedad se multiplica, la motivación se desvanece. Uno empieza a sentirse desconectado de sí mismo y del mundo, como si estuviera viendo la vida desde fuera, sin poder participar plenamente. La filosofía estoica nos enseña que la conciencia plena, esa atención que da sentido a todo, solo es posible cuando el cuerpo está en equilibrio. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad espiritual. Es durante el sueño que la mente se limpia, que las emociones se integran, que el alma se renueva. Por eso, establecer una rutina nocturna es un acto de sabiduría. Un baño tibio, una lectura inspiradora, una meditación suave o una oración sincera pueden preparar el cuerpo para un descanso profundo. Y lo más importante, alejarse de los estímulos digitales, del ruido innecesario, de las preocupaciones que no pueden resolverse en la madrugada. El estoico entiende que no todo debe resolverse hoy, que hay cosas que necesitan la calma de la noche para decantarse. El sueño reparador es un pacto de confianza con la vida. Confío en que mañana tendré la fuerza para seguir. El que vive solo debe ser aún más celoso con su descanso. Nadie más va a decirle que se acueste, nadie va a regular sus horarios. Y es precisamente en esa libertad donde se mide el carácter. Dormir a tiempo, aunque no haya obligaciones externas, es una victoria del espíritu sobre la complacencia. Es un gesto de compromiso con la felicidad duradera, con el equilibrio emocional, con la disciplina que todo estoico cultiva en silencio. El que duerme bien vive mejor, piensa mejor y ama mejor. Y mientras el cuerpo encuentra su ritmo y la mente se ordena con el sueño, hay otro aspecto vital que no puede ser descuidado por quien vive solo: el dinero. Así llegamos al siguiente punto clave, tan silencioso como peligroso: gastar sin control. Vivir solo es, sin duda, una prueba de libertad, pero también es una prueba de madurez financiera. Sin la mirada del otro, sin testigos ni juicios, uno puede caer fácilmente en una ilusión. Como yo pago mis cuentas, puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Y así, sin una brújula clara, se gasta por impulso, por capricho, por vacío emocional. Se compra para llenar un silencio, para anestesiar una tristeza, para escapar de una realidad que incomoda.
Pero como bien enseña el estoicismo, lo externo nunca podrá resolver lo que es, en esencia, un desorden interno. Gastar sin control es declarar, en voz baja, que no se confía en el futuro. Es vivir el presente de forma desequilibrada, sin medir las consecuencias, sin cultivar el discernimiento. El estoico no es avaro ni acumulador, pero sí es profundamente consciente del valor de cada recurso. No porque adore el dinero, sino porque sabe que la forma en que se utiliza refleja la claridad de pensamiento y la profundidad del alma. Una persona indisciplinada con su economía difícilmente logrará mantener equilibrio emocional, porque el estrés financiero es una sombra persistente que agota la energía vital, mina la autoestima y sabotea la felicidad. El desarrollo personal también pasa por aprender a decir no a lo innecesario, por comprender que no se trata de privarse, sino de priorizar, que cada gasto debe responder a una necesidad real, a un propósito, a una intención de vida. Comprar por impulso es como hablar sin pensar. Se pierde energía, se pierden oportunidades, se pierde dirección. La filosofía estoica nos invita a cultivar el autocontrol también en el consumo, porque cada acto de consumo es también una elección espiritual. Y cuando uno elige con sabiduría, se fortalece el carácter. Una buena práctica es llevar un registro consciente de los gastos, no para castigarse, sino para entender qué estoy intentando llenar con esta compra, de qué me estoy escapando. ¿Qué emoción me impulsa a gastar sin pensar? Estas preguntas, hechas con sinceridad, revelan mucho más de lo que parece, porque detrás de cada exceso suele haber una carencia no resuelta. Y el estoico, lejos de huir, enfrenta esas carencias con valentía, con claridad, con compasión hacia sí mismo. Además, cuando uno vive solo, cada decisión financiera repercute de manera directa e inmediata. No hay red de seguridad, no hay plan B. Por eso, el equilibrio económico es también una forma de salud mental. Un presupuesto claro, un ahorro modesto, una inversión en crecimiento personal, todo eso se traduce en tranquilidad, en orden, en libertad auténtica. No en la falsa libertad del gasto desenfrenado, sino en la profunda libertad de quien puede decir, yo elijo mi destino. Y así como el dinero refleja nuestro interior, también lo hace nuestra rutina diaria. Una vida sin estructura es terreno fértil para el caos. Por eso, a continuación, nos adentramos en otro de los errores silenciosos pero devastadores: vivir sin organización. Vivir sin organización es como navegar sin brújula en un mar de distracciones. Puede parecer emocionante al principio, pero con el tiempo uno se da cuenta de que está girando en círculos. Cuando se vive solo, la falta de estructura puede pasar desapercibida por días, semanas, incluso meses. Uno se levanta a cualquier hora, come cuando se acuerda, deja las tareas para después, y ese después se convierte en un estilo de vida. Pero el estoicismo enseña que el orden externo es una extensión del orden interno, y que una vida sin estructura es una vida sin dirección, sin disciplina, sin propósito. La organización no se trata de llenar la agenda de tareas, sino de establecer un ritmo vital que nos permita vivir con intención, levantarse a una hora definida, tener momentos sagrados para la meditación, para el trabajo, para el descanso y para el aprendizaje, son actos de sabiduría cotidiana. El desarrollo personal no nace del caos, sino de la constancia, y la constancia solo puede brotar en tierra fértil. Una rutina sencilla, flexible pero firme, que sostenga nuestros pasos incluso en los días más inciertos. Muchos creen que la espontaneidad es incompatible con la organización, pero lo cierto es que solo quien tiene orden puede improvisar con libertad real, porque sabe dónde está, hacia dónde va y cuánto puede ceder sin perder el eje. El estoico entiende que no puede controlar los eventos externos, pero sí puede diseñar su día con virtud.
Cada hora dedicada a lo que importa, cada hábito cultivado con esmero, es un ladrillo en la construcción de una vida sólida. No es rigidez, es conciencia. Y cuando no hay esa estructura, lo que se pierde no es solo tiempo, se pierde autoestima, porque cada promesa rota, cada tarea postergada, cada día que se escapa sin sentido, erosiona lentamente la confianza en uno mismo. El alma comienza a desconfiar de sus propias intenciones. El equilibrio emocional se desmorona. La felicidad se vuelve esquiva. La organización, entonces, se revela no como una obligación, sino como una herramienta de amor propio. Quien se organiza, se respeta, y quien se respeta, se transforma. Una buena práctica estoica es comenzar el día con una breve reflexión escrita. ¿Qué es lo esencial hoy? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué haré con excelencia? Y al final del día, revisar cómo actué, dónde caí, dónde crecí. Estos simples gestos abren espacio a la disciplina y fortalecen el carácter, porque no se trata de vivir en piloto automático, sino de vivir con los ojos del alma bien abiertos. Y si organizar la vida trae tanto beneficio, ¿por qué tantos lo evitan? Porque en el fondo exige compromiso, exige tomar las riendas y dejar de culpar al azar. Pero esa es precisamente la esencia del estoicismo, hacerse responsable de sí mismo. Y hablando de compromiso, llegamos a uno de los más profundos que todo ser humano necesita, pero pocos se atreven a abrazar: tener un propósito claro. Vivir sin propósito es como respirar sin oxígeno. Puedes mantenerte de pie, moverte, incluso sonreír, pero por dentro te vas apagando. Cuando uno vive solo, la falta de propósito se disfraza de libertad. Puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, sin rendir cuentas a nadie. Pero esa aparente autonomía, sin una causa que la sostenga, se transforma en vacío. El estoico sabe que la libertad sin dirección es solo una forma sutil de esclavitud, porque no hay desarrollo personal real si no hay algo más grande que te impulse, que te oriente, que dé sentido a tus decisiones. Un propósito no tiene que ser grandioso ni reconocible por otros. Puede ser silencioso, íntimo, humilde, cuidar de tu salud, convertirte en una persona más sabia, ayudar a quienes te rodean, sanar tus heridas, escribir, enseñar, amar con más profundidad. La filosofía estoica insiste en que lo importante no es cuánto haces, sino por qué lo haces. Un propósito te da norte, te levanta cuando caes, te recuerda que cada día tiene valor. Sin él, la vida se fragmenta en rutinas sin alma, en distracciones sin raíz, en logros sin significado. Cuando falta propósito, también falta motivación. Las pequeñas tareas se sienten pesadas, los días se tornan repetitivos y el alma empieza a bostezar. Uno comienza a posponer decisiones importantes, a llenarse de excusas, a conformarse con lo mínimo. Pero el propósito es lo que da fuego al corazón, lo que despierta la disciplina, lo que mantiene viva la llama de la felicidad. No necesitas tener todas las respuestas, pero sí una pregunta poderosa: ¿qué sentido quiero dar a mi existencia? Y el estoico, ante esta pregunta, no se paraliza, la contempla, la honra y actúa, porque sabe que la acción coherente es la forma más elevada de meditación. No basta con pensar en el propósito, hay que vivirlo, cada día, en cada gesto. Cuando vives con propósito, incluso las tareas más simples se vuelven sagradas. Barrer el suelo, preparar una comida, caminar en silencio, todo se transforma en una expresión de tu misión. Vivir solo es una oportunidad preciosa para reencontrarte con ese propósito. Sin ruidos, sin distracciones externas, puedes mirar hacia adentro y descubrir qué te mueve de verdad, qué te conmueve, qué te inspira, qué te transforma. Y una vez que lo encuentres, protégelo, aliméntalo, dale forma con tu tiempo, tu atención y tu energía. Porque una vida con propósito es una vida con alma,
Y eso, querido discípulo, es el cimiento de todo estoico verdadero. Y así como el propósito da sentido a la existencia, también es necesario cultivar el cuerpo que la sostiene, porque una mente fuerte habita en un cuerpo fuerte. Y eso nos lleva al siguiente punto crucial: no hacer ejercicio. Negarse al movimiento es negarse a la vida. El cuerpo humano fue diseñado para actuar, para resistir, para avanzar. Y cuando uno vive solo, sin testigos, sin rutinas compartidas, la tentación del sedentarismo se instala con sutileza. Al principio no parece un problema: un día sin caminar, una semana sin estirarse, un mes sin mover el cuerpo con intención. Pero lo que empieza como descanso pronto se convierte en inercia. Y la inercia es enemiga del estoicismo, porque paraliza no solo el cuerpo, sino también el espíritu. El desarrollo personal exige energía vital, y esa energía nace del movimiento. El ejercicio no es vanidad, es sabiduría aplicada. Es recordarle al cuerpo que aún está vivo, que aún es capaz, que aún puede superar sus límites. Y cuando el cuerpo se activa, la mente también lo hace. La claridad regresa, la felicidad se eleva, el equilibrio emocional se fortalece. Cada gota de sudor es una afirmación de que uno no se ha rendido, de que uno sigue aquí, presente, cultivando disciplina. Porque entrenar no es solo levantar pesas o correr kilómetros. Es decirle a la vida: me importo lo suficiente como para fortalecerme. El estoico no busca un cuerpo perfecto, sino un cuerpo obediente, fuerte y sereno. Uno que pueda sostener una mente lúcida y un corazón firme. El ejercicio regular es un acto de humildad y poder. De humildad porque reconoce que la salud no es eterna. Y de poder porque nos permite mantenernos en pie frente a las tormentas de la existencia. Quien se mueve a diario está entrenando mucho más que sus músculos. Está entrenando su capacidad de resistir la adversidad, de mantener el rumbo, de actuar con voluntad cuando todo invita a la pasividad. No necesitas un gimnasio, ni grandes planes. Bastan 15 minutos al día de caminata consciente, unos estiramientos al amanecer, una rutina en casa con el propio peso. Se trata de constancia, no de intensidad, de respeto al cuerpo, no de castigo. El ejercicio, en este contexto, se vuelve una forma de meditación activa, una manera de volver al presente, de reconectar con el aquí y ahora, de sentir que estamos vivos no solo por dentro, sino también por fuera. Y es que, cuando uno deja de moverse, también empieza a dejar de crecer. Las emociones se estancan, la mente se entumece, la creatividad se apaga. En cambio, quien se activa, se transforma, porque al mover el cuerpo, también se movilizan las ideas, los sueños, los anhelos dormidos. La salud integral, física, emocional y espiritual, depende de esa danza sutil entre reposo y movimiento. Y vivir solo no debería ser excusa para la inmovilidad, sino al contrario, un llamado a asumir el protagonismo del propio bienestar. Y así como el cuerpo necesita moverse para mantenerse vivo, la mente necesita desafiarse para seguir evolucionando. Por eso, el próximo error que muchos cometen al vivir solos es aún más silencioso, pero igual de peligroso: negligenciar el crecimiento personal. Vivir solo debería ser un tiempo fértil para crecer, un retiro personal donde uno pueda explorar sus intereses, profundizar en su filosofía, expandir su conciencia. Pero muchas veces, lo que podría ser una etapa de oro se convierte en una rutina estéril. La televisión, las redes sociales, los videojuegos, todos ellos ocupan el lugar donde antes florecían los libros, las preguntas profundas, la meditación y el aprendizaje. Negligenciar el crecimiento personal es quedarse estancado en el mismo nivel de conciencia, repitiendo los mismos errores y esperando resultados distintos. Y eso, desde la mirada estoica, es una forma de autoabandono. El crecimiento personal no ocurre por accidente, es una elección.
Una decisión diaria de buscar más allá de lo evidente, de cuestionar lo establecido, de ir al encuentro de lo verdadero. El estoico no se conforma con la apariencia de sabiduría, sino que la cultiva con esfuerzo. Lee, medita, escucha, aplica. No porque quiera parecer sabio, sino porque sabe que la vida es demasiado breve como para vivirla en la superficie. Cada minuto de estudio, cada reflexión profunda, cada conversación significativa es un ladrillo en la construcción de un carácter fuerte y sereno. Y no se trata de acumular información, sino de transformarla en acción, de convertir el conocimiento en virtud, la lectura en práctica, la filosofía en vida. Vivir solo ofrece la libertad necesaria para esto. Sin interrupciones, sin distracciones innecesarias, puedes dedicar tiempo de calidad a tu mente y a tu alma. Puedes diseñar tu propia educación, tu propio camino de sabiduría, pero si ese tiempo se desperdicia en banalidades, se pierde lo más valioso que tienes, la posibilidad de volverte tu mejor versión. El desarrollo personal es una medicina profunda. Sana heridas emocionales, fortalece la autoestima, abre caminos donde antes había confusión. Y el equilibrio emocional no se logra con fórmulas mágicas, sino con autoconocimiento, con el coraje de mirarse de frente, de admitir lo que aún falta y de trabajar en ello. Esta es la verdadera disciplina, no seguir reglas externas, sino construir una ética interior que te sostenga incluso en la soledad. Una buena práctica es reservar 1 hora a la semana, al menos, para alimentar el alma. Un libro transformador, una conversación con un mentor, un momento de contemplación profunda. Y preguntarse, ¿quién soy hoy en comparación con quién fui hace 6 meses? ¿Estoy avanzando o simplemente sobreviviendo? Porque quien no crece, retrocede, y quien no se cultiva, se marchita. Y así como el crecimiento se basa en el compromiso con uno mismo, también lo es la forma en que hablamos de nuestra vida, porque a veces, en vez de actuar, perdemos tiempo en algo mucho más improductivo, divulgar nuestras insatisfacciones. Quejarse es fácil, es casi automático. Basta algo que nos incomode, una demora, un error, una palabra mal dicha, y el impulso de verbalizar el disgusto aparece como si fuera la única salida. Para quien vive solo, este hábito puede ser aún más peligroso, porque no siempre hay alguien que nos confronte o que nos haga notar el exceso. Así, uno se acostumbra a ver la vida desde la lente de la queja. Todo está mal, todo podría ser mejor, nada es suficiente. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Donde otros ven obstáculos, el sabio ve entrenamiento, y donde la mayoría se queja, el estoico actúa. La insatisfacción es parte natural de la vida. Todos sentimos frustración, decepción, enojo, pero la diferencia está en qué hacemos con eso. ¿Lo usamos como combustible para el cambio? ¿O lo reciclamos en forma de lamentos que no nos llevan a ningún lugar? La queja constante debilita la voluntad, apaga la motivación y drena la energía vital. Y lo peor es que crea una identidad. Uno empieza a verse como víctima de las circunstancias, como alguien que no tiene poder sobre su destino. Pero el desarrollo personal comienza cuando uno deja de explicar su infelicidad y empieza a transformarla. Vivir solo no significa hablar solo, pero muchas veces significa rumiar en soledad, repetir los mismos argumentos mentales, las mismas excusas, los mismos dramas. Y cuanto más uno se instala en ese discurso, más se convence de que la realidad es inmanejable. Pero no lo es. Es cuestión de perspectiva, de enfoque, de elección. El estoico decide callar la queja y actuar con virtud, no porque sea insensible, sino porque sabe que cada palabra tiene poder. Hablar de lo que duele puede ser sanador, pero repetirlo sin intención de cambiar es alimentar la herida. Una estrategia útil es el silencio consciente. Cuando sientas el impulso de quejarte, detente. Respira. Pregúntate, ¿esto requiere una acción
o solo quiere atención? ¿Estoy buscando soluciones o cómplices? Este tipo de reflexión corta de raíz el hábito de la queja automática y devuelve el control a quien lo perdió en medio de sus propios argumentos. A veces, el mayor acto de equilibrio emocional es elegir no hablar, no porque uno esté reprimiendo, sino porque está elaborando, y el silencio puede ser, en sí mismo, un acto de disciplina. Pero hay algo más profundo. Cuanto más uno se queja, menos ve lo bueno. La gratitud se atrofia, el asombro se apaga, la felicidad se vuelve inalcanzable. No porque falten razones para ser feliz, sino porque uno ya no las reconoce. Por eso, cada vez que decidas no quejarte y actuar, estás reentrenando tu mente. Estás volviendo a tomar las riendas. Estás construyendo una vida basada en el poder interior, no en la impotencia aprendida. Y si las palabras tienen tanto poder para moldear la vida, imagina lo que hacen los hábitos. Porque los hábitos, más que las decisiones puntuales, son los verdaderos arquitectos del destino. Y eso nos lleva al último error: mantener malos hábitos. Los malos hábitos no llegan como tormentas, llegan como brisas suaves, como pequeños descuidos, como decisiones sin peso. Uno no se da cuenta cuándo comenzaron, pero un día, al mirar atrás, descubre que ya no vive, sobrevive. Vivir solo, sin alguien que cuestione tus rutinas, sin ojos que observen tus elecciones, facilita que los malos hábitos se instalen sin resistencia. Pero el estoicismo nos recuerda que cada hábito, por pequeño que sea, es una afirmación diaria de quién decidimos ser, y que los hábitos que toleras son los que definen tu futuro. Fumar solo uno después de un día difícil. Dormir tarde solo hoy. Saltarse la rutina de ejercicios porque no pasó nada grave. Comer mal porque es más fácil. Todo eso parece insignificante hasta que se vuelve constante, y la constancia es lo que da forma al carácter. El desarrollo personal exige vigilancia, porque el enemigo no siempre se presenta como una catástrofe. A veces llega disfrazado de comodidad, y cuando la comodidad toma el control, la disciplina retrocede, la felicidad se diluye, el equilibrio emocional se pierde. El estoico es consciente de sus hábitos porque entiende su impacto acumulativo. Sabe que no es libre quien hace lo que quiere, sino quien elige lo que le conviene. Por eso practica la observación constante. Se pregunta: ¿esto me eleva o me debilita? ¿Esto me acerca a la vida que deseo o me aleja de ella? Esta es la esencia de la disciplina. No vivir en rigidez, sino con intención. Cada día es una nueva oportunidad de elegir bien, de reemplazar lo automático por lo consciente, lo destructivo por lo virtuoso. Cambiar un mal hábito no es fácil, pero es posible. Y todo empieza con un paso. No esperes la motivación perfecta, no esperes el lunes, el mes que viene, el cuando tenga tiempo. Empieza ahora, con pequeños actos. Apaga antes la pantalla, elige un alimento más nutritivo, da una caminata, agradece antes de dormir y repite, porque la repetición transforma. El hábito se convierte en estilo de vida y el estilo de vida se convierte en destino. Esta es la alquimia del carácter, y cuando los nuevos hábitos comienzan a echar raíces, la vida cambia. No solo por fuera, sino por dentro, porque quien cuida sus rutinas está diciendo, yo merezco una vida mejor. Y esa convicción, vivida en la práctica, es una de las formas más poderosas de amor propio. El estoico sabe que no hay atajos hacia la excelencia, pero también sabe que cada día ofrece una nueva oportunidad para elegir de nuevo. Así concluye esta travesía por los 11 errores que debes evitar si vives solo. Pero antes de encerrarnos en una reflexión final, vamos aquí lo que vaya a abrir o vídeo con fuerza e urgencia. A introducción. Vivir solo puede ser un privilegio o una condena. Todo depende de lo que elijas hacer con tu tiempo, tus pensamientos y tus hábitos diarios.
Ya conoces los 11 errores que silenciosamente sabotean tu equilibrio emocional, tu disciplina y tu felicidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de ellos estás cometiendo sin darte cuenta? Déjalo en los comentarios y comparte tu experiencia. Puede que tu historia ayude a alguien más a despertar. Y si este video te hizo reflexionar, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita. Aquí, cada contenido está diseñado para ayudarte a crecer, a despertar y a vivir con propósito. Y antes de salir, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. Ahí te revelaremos otra verdad estoica que puede darte aún más claridad para tu camino. Con respeto, sabiduría y profunda gratitud, se despide tu guía en esta jornada, Canal Despertar Estoico.